Listo, estudiantes, continuando con el tema de derivadas, vamos a desarrollar el tema de la regla de la cadena. Soy el docente James Paul Carranza Leandro, aporte para todos los futuros profesionales del país. Bueno, esta regla de la cadena mayormente siempre hay un formulario, ¿no?, que es aplicativo, ¿no?, que hay que estar en forma directa, obviamente, pero nada más y nada menos que es una composición de funciones. Es decir, tengo una función f, cuya composición es la función g y h, obviamente que depende de la misma variable, donde simplemente desarrollo el g de h de x. Es decir, si yo comparo la función f de x con el ejercicio que voy a resolver, obviamente te percatas, ¿ya?, quién sería la función g y quién sería la función h. Entonces, nada más y nada menos, esto sería, obviamente, quieres desdoblarlo y ir denotando de acuerdo a la definición. Entonces, dada la función f de x, el seno de quién, de 5x al cuadrado menos 3x más 1, ¿quién sería mi g? El g, obviamente, sería el seno de x. ¿Y quién sería el h? Vamos a ponerlo de quién depende. El h de x sería toda la parte interna en este caso. 5x al cuadrado menos 3x más 1, ¿no? 5x al cuadrado menos 3x más 1. Acá le vamos a colocar la función, obviamente, que dependa de x, ¿no?, para que se vea un poco más ordenado. Mira, ¿qué me dice la función? Que yo derive g, pero con respecto a quién, al h de s. Entonces, comienzo a derivar. Al derivar va a quedar que la derivada de la función f de x es igual a quién, a la derivada de g. ¿Y quién es la derivada del seno? Obviamente ya hemos visto en ejercicios anteriores quién es la derivada del seno. La derivada del seno es coseno, ¿no? Coseno. En este caso podría derivarlo con el seno, pero yo tengo que depende, mira, ya lo estoy derivando, pero mira lo que está aquí, acá un detalle. Yo lo que necesito es el g que depende del h de x. Entonces acá yo puedo denotar aquí de esta manera el g de h de x, es decir, la función que depende de x, ahora la función depende de quién, del h de x. Es decir, las x que tú visualizas aquí, lo reemplazamos por h de x. Es como si fuera de esta manera. Bueno, te lo escribo para que te percates. Sería el seno del h de x, ¿verdad? Ahí está, ¿no? ¿Por qué hago de esta manera? Porque yo necesito escribirlo de esa forma. Ahora, ¿y quién es el h de x? Acá está el h de x. Es decir, entonces, que esto sería el seno del h de x, que sería 5x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces, el g de h de x es esta función. Al derivar esta función, estoy derivando, es el seno. Simplemente derivo el seno, que sería coseno del h de x, ahí está, del h de x, ¿qué más? Por la derivada del h de x, la derivada de la parte interna. ¿No? Yo le voy a dar otra forma para que ustedes puedan visualizar de una manera más rápida, pero obviamente lo que se está aplicando es la regla de la cadena, ¿no? No perdamos qué clase de ejercicios estamos desarrollando. Es bueno ir aprendiendo con su nombre específico. Entonces, sería el coseno por la derivada de h. ¿Y qué es su derivada? Ya hemos visto en ejercicios anteriores, su derivada sería
10x, ¿verdad? Baja el exponente a multiplicar, se le resta 1 al exponente, menos, cuando es lineal, es decir, exponente 1, tomo su coeficiente con su respectivo signo. Y la derivada de 1 es 0. Ahí está. Dicho de otra manera, esto ya hemos ido desarrollando en algunos ejercicios anteriores, ¿no? Que simplemente encuentro el seno, ¿no?, de dicho ángulo, ¿no?, la derivada del seno de dicho ángulo, y le multiplico por la derivada del ángulo respectivo. O sea, visualizándolo de una manera directa, porque en los formularios está de manera directa, pero lo más importante es saber a qué se refiere la regla de la cadena, teniendo en cuenta la composición de funciones. Aquí simplemente en el momento de ordenar, si yo tengo un polinomio y tengo una función trigonométrica, obviamente conviene ordenarlo, ¿no?, por cosa de orden nada más. Primero el polinomio y luego la función trigonométrica, en este caso es el coseno. ¿Está? Espero hayan entendido. Obviamente, tal vez no usted lo vería, lo ven de esta manera, ¿no? Algunos lo aprenden, vuelvo a mencionar, en forma directa y no saben que están aplicando la regla de la cadena. Entonces, es bueno entonces mencionar que cuando tengo funciones de este tipo, lo que yo estoy desarrollando, cuando me piden derivar, estoy desarrollando las derivadas con respecto a la regla de la cadena de una composición de funciones. Espero hayas entendido. Voy a explicar otro ejercicio para que quede mucho más claro. Continuamos con un ejercicio 2. Tengamos en cuenta la definición anterior, ¿no? ¿A quién le denomino yo el G y el H? Por llevar un orden. Obviamente en textos el autor le puede denominar otras letras, obviamente, ¿no? Eso no tiene que confundirse. Es de acuerdo al autor que considera cómo llamarse la función. En este caso yo lo llamo F. Veo que hay un épsilon, ¿no? ¿Y quién sería entonces mi G? Mi G de X sería el épsilon a la X. ¿Y quién sería mi H de X? Mi H de X sería el exponente. Pero yo ¿qué necesito? Obviamente tengo que derivar el G, pero aplicado, ¿verdad?, en el H. Es decir, que de esta notación, obviamente yo lo que necesito es el G, su derivada, pero aplicada. Una vez que yo lo derivo, ¿no?, si lo quiero visualizar de otra manera, ¿quién es la derivada? Tengamos en cuenta esto. ¿Quién es la derivada de G? Explico de otra forma, ¿sí? Es lo mismo que lo anterior, que el ejercicio número 1, pero para que vean la similitud. Yo puedo derivar el G, y al derivar el G, su derivada, de un épsilon es lo mismo. Es lo mismo. Ahí está. Pero yo necesito la derivada aplicada en el H. Es decir, lo que le expliqué anteriormente, yo lo que necesito es esta derivada, pero aplicado en el H, es decir, en el H de X. ¿Cómo resuelvo ello? Es que en vez de colocar el X o todas las X que tú visualices en el lado derecho de la ecuación, es H de X ahora. Entonces, ¿quién sería? En vez de X, que está como exponente, ahora es H de X. ¿Y a quién denominaste tú H de X? Muy bien. Mira que lo estoy explicando de otra manera. Entonces, el H de X sería pues, X. Y acá por separado, de una vez, voy a derivar el H de X. Y voy a escribir la definición para que te percates. ¿Qué sería su derivada? La derivada de 2 de una constante 0, y la derivada de un término lineal es su coeficiente, con su respectivo signo. Eso es muy importante. Ten mucho cuidado el signo. Mira, entonces, ¿qué me dice la definición? Y reemplazas valores.
De repente de esa manera lo puedes entender mucho mejor y reemplaza valores. Dice que la derivada es igual a ¿quién? A la derivada de g, pero aplicado en el h de x por la derivada del h. Entonces, digo que la derivada de x es igual a ¿quién? Todo esto de aquí lo hice acá. En el lado derecho. Es el épsilon a la 2 menos 3x que multiplica. Preferible cuando hay multiplicaciones, te sugiero que coloques paréntesis. Ese puntito engaña a veces. ¿En qué sentido? Bueno, en este caso es un solo número. Pero cuando hay un binomio, a veces no se percata bien. Por ejemplo, te doy un consejo. Mayormente el estudiante utiliza el puntito como producto. Supongamos que yo quiero multiplicar, a ver, 2x menos 1, ¿ya? Quiero multiplicarlo con 4x más 3, por ejemplo. Quiero multiplicarlo. ¿Qué pasaría si le coloco el puntito? Si el estudiante coloca el puntito, ¿sabe lo que parecería? Parecería que solamente se está multiplicando el 1 con el 4x. Entonces, yo te sugiero que no lo escribas así, porque puede llegar tú mismo a equivocarte. Lo que te puedo sugerir, si yo estoy multiplicando dos expresiones, 1000 veces escríbelo así, en paréntesis, porque se está multiplicando a todo este factor o a toda esta expresión. ¿Te percatas la diferencia? ¿No? Vuelvo a mencionarte, a veces este puntito engaña, ¿no? Pareciera que el 1 solamente multiplica 4x, más no pareciera que multiplica todo. Entonces yo quería multiplicar esto. ¿Me entiendes? Por eso, preferencia, escríbelo en paréntesis cuando hay producto. Escríbelo en paréntesis. Te va a visualizar mejor, no te vas a poder equivocar, es mucho mejor para ti. Listo. Entonces, una vez dicho ello, ordeno, siempre la constante, ¿no? Debe estar al inicio, y eso es todo prácticamente. Entonces, vuelvo a mencionar que de manera diferente. En los formularios el estudiante lo aprende directo. Es decir, ¿qué dice? Que la derivada de una función epsilon es lo mismo por la derivada de su exponente. Se lo aprende de una manera inmediata, ¿no? Pero no sabe que está aplicando la regla de la cadena. Ese solamente es la explicación que quisiera darle, ¿no? Que tú sepas qué estás aplicando. Pues estoy aplicando obviamente una derivada, pero dentro de esa derivada estoy aplicando la derivada de la regla de la cadena. Espero hayan entendido esos dos ejercicios. Obviamente, para las evaluaciones de mis estudiantes, les sugiero que hagan en forma directa. Les sugiero que hagan en forma directa. Lo que sí quiero recalcar una vez más es que lo que estás aplicando para ejercicios de este tipo, estoy aplicando derivada con regla de la cadena. Voy a explicar un par de ejercicios más de regla de la cadena, pero visto de otro punto de vista. Ahorita lo vamos a hacer. Listo, veamos un ejercicio 3. Un ejercicio 3, donde me dan, observemos bien, como dato, una función y que depende de u y una función u que depende de x. Me piden determinar la derivada de x con respecto a x. Observamos bien, pero me piden aplicando la regla de la cadena. Este es otro ejercicio de poder aplicar la regla de la cadena. Un ejercicio muy interesante en realidad, ¿no? Esto va a servir inclusive cuando ustedes lleven la parte de ecuaciones diferenciales, inclusive, ¿no? En matemática 3 o el mismo curso de ecuaciones diferenciales van a llevar ejercicios de este tipo, ¿no? Inclusive parciales, inclusive un poco más extensas. Pero vamos recién con calma. Miren, ¿cómo resuelvo de ese tipo? Entonces, cuando me dicen la derivada de y, que también es otra simbología de derivada, con respecto a x, este es igual a ¿quién? Tú te percatas que el y no depende de x directamente. Entonces, ¿qué hago?
yo voy a derivar al y con respecto a u, y le voy a multiplicar la derivada de u con respecto a x. Te voy a mencionar algo de esta regla de la cadena. Lo que tú puedes guiarte es este detalle. El que empieza, obviamente, y el y, mira, empieza con el y las funciones obviamente van a depender de otras. Pero como me piden con respecto a x, obviamente va a cerrar con respecto a x. Porque hay ejercicios, voy a hacer en otro ejercicio más de este tipo, que hagan 3. Imagínate, ya no solamente 2, sino una tercera. Pero va a haber ese detalle, te lo voy a explicar en el siguiente ejercicio, que va a empezar con y va a terminar con respecto a qué variable. Mira, y estos van a ser iguales, ¿no? Es una forma de percatarse que tu regla de la cadena es correcta, ¿no? A veces las funciones me lo dan desordenadas, yo las tengo que ir ordenando. Entonces, lo único que haces es derivar lo que tú conoces, ¿no? Comienzas con respecto a x, es igual. ¿Quién es la derivada de y con respecto a u? Fácil derivar esto, ¿no? Ya hemos visto varios ejercicios, lo que dice en paréntesis, 3u al cuadrado menos 4u. ¿Estamos bien? Observemos bien la derivada con respecto a u. Por la derivada de u con respecto a x. Con respecto a x solamente es el coeficiente, 3. ¿Estamos bien? Pero ahí no queda el ejercicio. Un detalle importante, ¿ya? Un detalle importante. Como a mí me piden la derivada de y con respecto a x, obviamente el ejercicio me tiene que quedar en función de x. Me tiene que quedar en función de x. No lo puedo dejar ahí. Es decir, este valor de u, ¿quién es u? U vale 3x más 2. Entonces, profesor, ¿qué hago? ¿Lo tengo que reemplazar? Obviamente que sí. Obviamente que sí, mira. El 3, como está adelante, lo escribo adelante así, 3, abro paréntesis, y acá sería 3. Bueno, el paréntesis por agrupación, acá le voy a colocar corchetes, como son el signo de agrupación, no hay ningún problema. 3 por u. Lo voy a escribir de otro color para que se identifique. ¿Quién sería el u? El u sería 3x, mira cómo estoy escribiéndolo, 3x más 2, 3x más 2, elevado al cuadrado, ¿verdad? Mira, elevado al cuadrado, menos 4 por u. ¿Pero quién es u? Es 3x más 2. Interesante el ejercicio, ¿no? Muy interesante el ejercicio. Si deseas, puedes hacer alguna propiedad de poder factorizar, inclusive, ¿no? ¿Quieres aprender a factorizar? Lo voy a hacer un paso más. Un paso más para que aprendas a factorizar. Porque esto se repite. O acá mismo el u lo hubiera sacado. Es bueno que aprendas a factorizar. Los coeficientes no tienen nada en común, quedan ahí. Es decir, si quiero ordenarlo e ir aprendiendo a factorizar, es muy bueno. Escribes el 3, como acá se repite, sale una sola vez, porque sale con el menor exponente, ¿está? Que multiplica, aquí multiplica, como esto salió una sola vez, multiplica a 3, que multiplica a 3x más 2, menos, como esto salió como factor común, quedó el 4. Por signo de agrupación, como acá hay paréntesis, sería bueno que le cambies otro signo de agrupación para que se vea mucho más ordenado. Mira, ya lo factoricé. Interesante, ¿no? Esta regla de la cadena. Vuelvo a mencionar, te va a servir bastante este ejercicio de aquí, ¿no? Como te he ido explicando, espero que lo hayas entendido. Voy a hacer un ejercicio más de este tipo, ¿sí? Para que quede mucho más claro. Listo. El ejercicio número 4, ¿no? Les comenté en el ejercicio anterior número 3 que iba a escribir un ejercicio por regla de la cadena de 3 funciones. Y puede haber muchos más, pero siempre guíate algo, ¿no? ¿De quién depende la función? En este caso, W depende de U, el U depende de y el Y depende de X. Y justo me piden hallar la derivada de W con respecto a X.
Se podrá hacer directo, como en los primeros ejercicios de derivada, obviamente que no se podría derivar directo. Y obviamente para este ejercicio se aplica la regla de la cadena. ¿Cómo lo haríamos? Así, de esta manera. La derivada con respecto a x comienza. Allá, la derivada de w con respecto a u. Entonces yo digo, es la derivada de w con respecto a u. Por, ahora el u depende de y. Entonces le derivas el u con respecto a y. Por el y con respecto a x. El y con respecto a x. Date cuenta un detalle, ¿no? Lo que te dije anteriormente. Como va a empezar aquí, o acá me están diciendo de a quién le voy a derivar al w, obviamente acá va a empezar. Y como yo quiero, con respecto a x, esta x aquí va a terminar bien. Como te mencionaba en el ejercicio anterior, para que te puedas guiar nada más, ¿no? Dándole una secuencia inclusive, mira. Mira en forma en diagonal. U, Y, Y. Siempre tienes esquema. Una manera de que tú mismo te percates que estás escribiendo correctamente. Vuelvo a mencionarte, hay ejercicios que estos se escriben desordenados. Tú lo tienes que ordenar y escribir cuál es la derivada de W con respecto a X a través de la regla de la cadena. Una vez que tienes ello, obviamente procedes a derivar. Entonces digo, la derivada de W con respecto a X es igual a ¿qué? W con respecto a U. Derivas con respecto a U, que sería 5U a la cuarta, ¿no? Por la derivada de U con respecto a Y. Pero ¿qué sería? La derivada acá sería solamente la derivada del seno coseno. Y por último, la derivada de Y con respecto, que obviamente solamente es 2x. Que ibas ordenándolo, y ya te dije anteriormente que como yo quiero con respecto a x, todo debe estar en función de x. No puede estar el ejercicio con u y con y. Es decir, entonces le vas reemplazando su valor. Tú dices de esta manera, ¿no? Para ir ordenando. Entonces digo que la derivada de w con respecto a x es igual a y. ¿Y quién vale u? ¿Cuánto vale u en primer lugar? Tú te das cuenta que el u vale seno de y. Pero está elevado a la cuarta. Acá va su exponente, ¿no? Elevado a la cuarta. Por coseno de y. Pero tú dices, ¿quién es y? Miras el ejercicio, entonces que y viene a ser, ahora su ángulo es x más 3. ¿Por quién? Obviamente el 2x queda igual. ¿Puedo dejarlo ahí el ejercicio? Obviamente que no, porque me falta reemplazar este y. Y ya sabes quién es y. Y lo voy a ordenar inclusive de una vez. Entonces el último paso sería que la derivada de w con respecto a x es igual. Primero el número, pero tengo el 5 que multiplica el 2x, sería entonces 10x. Entonces escribo el coseno, por lo que se está elevado a la cuarta, por ordenarlo. Lo puedes ordenar primero el seno, después el coseno, después como desee. Yo lo voy a ordenar de esta manera. Después escribir el coseno, y ahora me falta escribir el seno a la cuarta de y. Sería el seno a la cuarta, y ojo ahí, ¿quién es el y? Este y es, bueno, lo cambio yo, si te das cuenta, y te voy mencionando, le voy colocando de diferente color, para que te percates que estoy desarrollando, ¿no? Para que te des cuenta qué es lo que estoy cambiando. Y ya quedó, el ejercicio queda ahí. Con respecto a x, todo en función de x. Ese es el famoso regla de la cadena, visto en composición de funciones o ejercicios de este tipo. Espero les sirva para su preparación, ¿sí? Y continuamos luego con otro video de derivadas implícitas. Comparte, comenta, ¿no? Deja tu like si entendiste el video.